Hoy es un día de reivindicación para Isaac Asimov. Ruso, naturalizado en los Estados Unidos, científico muy reconocido, profesor de ciencias en la Universidad de Boston, pero que fue criticado por ser autor de novelas de ciencia ficción donde promulgaba la idea de universos paralelos, donde las constantes universales colapsaban y los valores desaparecían. Hoy ha colapsado todo. No hay valor disponible al alcance de la mano. Después de este debate, yo quiero tratar de desenmarañar algunas cosas para estar claro y volver de recomponer algunos elementos de lo que está aquí sobre la mesa. Lo primero que yo he escuchado hoy aquí, pero desde el jueves, es esta carta que se ha enviado por Justicia Federal es una sorpresa. Nos sorprendió a todos y a todas. A mí no me sorprendió para nada. En febrero, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, ante la Comisión de Asuntos Federales del Senado, dijo lo siguiente: es posible que la opinión del secretario de Justicia, estimulada por supuesto por los colonialistas locales, sería totalmente contraria a la letra y al espíritu de este proyecto, refiriéndose al PDLS 51. Pero no sería la primera vez que Estados Unidos actúa en contra de los intereses y la voluntad de nuestro pueblo. El mudo, refiriéndose a los Estados Unidos, ya comenzó a hablar, pero no se puede descartar que empiece a decir disparate, si le conviene. ¿Cómo enfrentaría entonces el gobierno de Puerto Rico semejante atropello? Sería esa la prueba de fuego. Ante semejante potencial atropello, esta legislatura debe seguir adelante con el plebiscito sin alternativa colonial. No se puede vender la dignidad y la voluntad descolonizadora de nuestro pueblo por el plato de lentejas de una exigua aportación monetaria federal para dicho plebiscito. Al final de cuentas, si no nos damos a respetar, nadie nos va a respetar. Hay que ponerse de pie para descolonizar nuestra patria. Esto se anticipó. La carta, por lo menos para quienes estábamos atentos, no fue sorpresa. Yo lo dije en el hemiciclo, en varias comparecencias públicas, con el gobernador en reuniones. A mí la carta no me sorprendió, porque la potencia colonial siempre va a actuar conforme a sus intereses metropolíticos, económicos, en contra de la voluntad de los que aspiramos a superar esa condición de subordinación política. Por eso dije en mi turno inicial y repito ahora, por eso es que en 119 años de colonialismo bajo bandera de los Estados Unidos, pero podemos ir hasta los tiempos de España, no ha habido un solo gobierno que le haya hecho frente a esa voluntad colonial de los Estados Unidos. Ni uno. Ni uno. Segundo tema. Todos perdieron con la carta del secretario de Justicia Federal. La carta tiene 2 páginas y media. Yo quiero que alguien me diga en esta carta cómo perdió la independencia. Hay versión en inglés y en español, por si acaso, porque la única referencia a la independencia, irónicamente en la carta, es cuando señala que la libre asociación es para ellos independencia, que decir que podrían conservar mediante negociación la ciudadanía americana, pero no mencionarlo así bajo la independencia, da la impresión de que eso es una especie de Estado libre asociado mejorado, lo cual ellos han insistido que no es posible. Por lo tanto, dice, cualquier referencia a la ciudadanía, tanto en libre asociación o en independencia, en ambas, será parte de los asuntos que se discutirán en el futuro.
Así que incluso la definición que había propuesto el PIB con respecto a la independencia, ellos dicen, no, fueron muy conservadores, eso se puede hablar. Así que aquí la independencia en esta carta no perdió, salvo naturalmente cuál fuese la respuesta del gobierno de turno. Porque nosotros en el PIB, como yo dije en el hemiciclo, habíamos dicho que un plebiscito no es el mecanismo procesal idóneo para manejar este asunto, siempre insistimos en una asamblea de estatus, que no es de cuartos oscuros, que no es una constituyente, no es una constitucional, un mecanismo que sirva de interlocución precisamente para emplazar al gobierno de los Estados Unidos a responder, sin fórmulas coloniales, sin fórmulas territoriales, fuera de la cláusula territorial. Pero, habiéndose legislado, le voté en contra en este hemiciclo diciendo precisamente que el peligro de ese lenguaje con respecto a darle al secretario de Justicia Federal injerencia en la papeleta generaba el peligro de que la vocación colonialista de ese gobierno lo llevara a querer imponer la colonia como opción. Eso ocurrió. Entonces, aún así, porque el plebiscito no incluía opciones coloniales, políticamente mi partido decidió participar. Y decidimos que aunque no era el mecanismo procesal idóneo, había unas ganancias con el proceso, ya que por primera vez, después del 2012, que los puertorriqueños repudiaron el régimen colonial, porque yo no necesito al secretario de Justicia Federal que me diga si eso es válido o no. Para mí la voluntad de este pueblo manifestada en las urnas en el 2012, en repudio del régimen colonial, se tiene que respetar. El plebiscito no incluía el territorio. Eso tiene el valor de un emplazamiento necesario e importante con las opciones del derecho internacional. Decidimos políticamente participar. Pero siempre diciendo, si vienen de parte del secretario de Justicia Federal a imponer la colonia, hay que desafiar, fue mis palabras, hay que enfrentarse a esa pretensión. Esa es la crisis de la cual tanto se había anticipado que una vez entrara este gobierno se le iba a crear. La crisis, ¿se acuerdan? Con el acta, como le llaman, el acta de admisión. Resulta que el acta de admisión que se presentó era para el 2025. Tremenda crisis. Eso le generó una urgencia tremenda. Pero entonces era que se iba a crear este plebiscito. Y este plebiscito era sin opciones coloniales. Por eso se titulaba Ley para la Descolonización Inmediata del Pueblo de Puerto Rico, al punto que se planteó por parte de este servidor que al menos si algún valor es que todo el que participara en ese plebiscito, no importa por la opción que votara, era un emplazamiento contra la colonia nuevamente. 100% de los que participaran. Y se dijo por el gobernador cuando recibe la carta, no, la colonia no es aceptable, fue su primera reacción. Esto es un insulto. Y yo voy a actuar, según él mismo escribió por las redes sociales, defendiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Al rato cambia de parecer y dice, el plebiscito va con el territorio. Entonces no son las mismas condiciones. Esa no es la crisis. Lo que me lleva al próximo punto, pero hay quien ha dicho que sí, hay que poner el territorio. Que imagínense si estamos en un mundo paralelo. El Partido Popular en su sector más inmovilista acude a Washington, al secretario de Justicia Federal, aliado por el sector más racista y recalcitrante del Partido Republicano para lograr que se detenga este plebiscito porque no contiene la opción del territorio, es condenado por el Partido Nuevo Progresista en esa gestión. Lo condenan en este hemiciclo hace una semana. El portavoz precisamente denunciando esa alianza con los sectores racistas del Partido Republicano. Y cuando ese sector racista dice tienen que poner el territorio, la respuesta de ese mismo liderato del Partido Nuevo Progresista es poner el territorio. Yo estoy incrédulo. Porque si la justificación que he escuchado es que hay que aguantarse la respiración y poner el territorio porque solo así lo hace vinculante,
que me digan dónde en la ley federal, que dicho sea de paso, ese lenguaje, para efectos de récord, ese lenguaje de la ley del Congreso número 113, la Ley Pública 76, coloca ese lenguaje del plebiscito en un inciso que se titula State and Local Law Enforcement Assistance. Ahí colaron ese lenguaje. Cuando usted lee, todo se trata sobre asuntos de antiterrorismo. Y llega usted a esta oración aislada, porque así fue que se logró colar en el Appropriations Bill. Y dice 2.5 millones de dólares para una campaña de educación para los electorados no partidista y objetiva, y para el plebiscito, con las opciones that would resolve Puerto Rico's future political status. Dos palabras mágicas hay ahí, señor presidente. Porque las redactaron ustedes. Resolve, bajo el argumento que es que esto es para resolver Puerto Rico's future political status, no current territorial status, no el de ahora. Y cuando yo emplazaba, si el secretario de Justicia viene con la colonia, desafíen, la respuesta era, no puede venir con la colonia porque el texto dice to resolve, porque es para el future Puerto Rico's political status. Pero no conforme con la ley, vamos entonces al report. La ley dice eso, y el report, que es el informe Together with Minority Views, las minorías, dice lo mismo, pero añade, los fondos que se van a proveer para el plebiscito no se pueden utilizar ni serán obligados hasta 45 días después que el departamento, refiriéndose al Departamento de Justicia, notifique al Comité de Appropriations que ha aprobado el plan de la Comisión Estatal de Elecciones con la educación de los electores para la administración del plebiscito, incluyendo la papeleta. Entonces decimos que vamos a continuar con el plebiscito para el 11 de junio. Tiene que el Departamento de Justicia ahora certificarles este nuevo lenguaje, cuando se los vaya a certificar. Luego tienen que esperar por lo menos 45 días para que puedan hacer la erogación de fondos federales. Si la justificación es vínculo del Congreso de los Estados Unidos, que me digan dónde en este lenguaje dice, y el Congreso se obliga a responder a lo que digan los puertorriqueños. No es vinculante. Lo único que hace esta asignación de fondos es eso. Asignó 2.5 millones de dólares para que se eduque al país en una campaña no partidista, objetiva, a los electores sobre el contenido de las papeletas. Eso entonces ha llevado a algunos, ustedes habrán escuchado, a utilizar de manera muy flexible el tema de vínculo con aval. Pero es una manipulación, se los digo. Cuando es vinculante, obliga al Congreso, esto no lo obliga. Y aval significa nada. Significa que le dieron 2.5 millones para que eduquen. Porque si la idea es que si gana la estadidad, van a poder ir en un injunction al tribunal de los Estados Unidos a decirle, ahora cumplan con su deber ministerial. El tribunal ha resuelto en múltiples casos que el tema del estatus de Puerto Rico es un tema político, no es jurídico, y que le corresponde al Congreso, de acuerdo a la cláusula territorial, actuar conforme a sus territorios, entre ellos Puerto Rico. Por eso yo he insistido, señor presidente, la única respuesta a esa carta tiene que ser dejarnos de ambaje. Lo único que realmente es una respuesta que sacude, que les crea una crisis, es una política, no es jurídica. No es si dice aquí o dice acá y cuándo va y cuándo viene. Es que ustedes dicen que no respetan la voluntad de este pueblo que repudió el territorio, nosotros la hacemos valer. Es que ustedes dicen que la colonia es un estatus para el futuro, nosotros decimos que eso se acabó, que la colonia está en quiebra y crearles una crisis en los fundamentos democráticos del régimen colonial que vivimos.
Pero las enmiendas que se aprueban hoy, señor presidente, aun cuando mi partido había anticipado que participaría políticamente de este proceso, ante esas condiciones no podemos participar. Continuaremos sí activos en una campaña de boicot, de protesta, de denuncia. Ocuparemos otros espacios, pero no se puede participar porque validaría el contenido de la carta del señor Sessions, o quien firmó por él, pero obviamente en su representación, y validaría la noción de que la colonia es un derecho a perpetuidad, y eso hay que denunciarlo en cada foro. La mera inclusión de ese lenguaje en este proyecto es un reconocimiento de la legitimidad de eso, y eso no lo podemos hacer, señor presidente, desde la perspectiva del Partido Independentista. Yo no solo le votaré en contra del proyecto, pero políticamente no participaremos del evento, como ya se ha anticipado. Son mis palabras. Muchas gracias, señor presidente.